Saludos. En esta lección vamos a estar hablando sobre la última prueba de hipótesis que vamos a discutir, que es la prueba de chi cuadrado para tablas de dos vías. ¿Qué significa esto? Pues mire, esta prueba de chi cuadrado examina la asociación o la relación entre dos variables categóricas. Siempre que estamos hablando de chi cuadrado nos estamos refiriendo o vamos a estar examinando variables categóricas. Solamente que en este tipo de prueba de chi cuadrado vamos a examinar dos variables categóricas. Esta es la razón más común para usar una prueba de chi cuadrado y utiliza lo que se conocen como tablas de contingencia. Aquí le voy a dar un ejemplo de una tabla de contingencia. Mire, aquí se examinan dos variables. Si el papá fuma o no, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos de los padres fuman? Y la segunda variable es si el estudiante fuma o no fuma. So, para una de las variables categóricas tiene tres niveles, porque puede ser que ambos papás fumen, uno solamente fume o ninguno de los dos fume. Para la variable de si el estudiante fuma sí o no, pues son dos niveles, los que fuman, los que no fuman. Usted tiene, ¿verdad? Una variable, segunda variable, y usted lo que quiere ver es si están relacionadas, si hay una relación en si los papás fuman y que el estudiante fume. Para trabajar con este tipo de datos, pues lo primero que tenemos que hacer con esa tabla es calcularle los totales. El total de estudiantes para los cuales ambos padres fuman, para los cuales solamente uno fuma, para los cuales ninguno fuma, y el total, ¿verdad? General, donde nos habla de todas las personas o todos los estudiantes que contestaron esta encuesta. También tenemos que sacar el total de todos los estudiantes en la encuesta que dijeron que fumaban y todos los estudiantes en la encuesta que dijeron que no fumaban. Y ahí tenemos todos los totales calculados. ¿Por qué lo hacemos? Porque vamos a necesitar esos totales al final. Usted ya ha visto este tipo de tablas y las hemos utilizado en el pasado, sin llamar las tablas de contingencia, para calcular probabilidades condicionales. Por ejemplo, aquí, con estas dos variables en esta tabla, podríamos calcular la probabilidad condicionada de que un estudiante fume, dado que sus papás ambos fuman, que sería 400 estudiantes entre pues todos los estudiantes que tienen que sus papás los dos fuman, que serían 1780. Y eso nos dice que la probabilidad condicionada de eso es 0.22. Lo mismo podemos hacer para los estudiantes que fuman, dado que solamente uno de sus padres fuma. Aquí sería 416 entre todos los estudiantes que tienen al menos un papá que fuma, que serían 2239. Y así por el estilo, usted puede calcular todas las probabilidades condicionadas. Podemos graficar esas probabilidades condicionadas mostrando simplemente las probabilidades. Y esto nos da una idea, ¿verdad?, de que es más común o es mayor la probabilidad de que un estudiante fuma si sus dos papás fuman, es un poco menor si solamente uno fuma y es un poco más, ¿verdad? Un poco menor también, ya punto 14, que el estudiante fume dado que ninguno de sus dos papás fuma. Igual que yo tengo esa tabla con los valores del número de estudiantes que contestaron, la puedo convertir en una tabla de contingencia igual, pero que muestre solamente las probabilidades. Y aquí estoy mostrando las probabilidades de ambos, ¿no? Probabilidades condicionadas para los estudiantes que fuman como para los estudiantes que no fuman. Vamos a ver un patrón de que los estudiantes que fuman es más común si ambos sus papás fuman. En el caso de los estudiantes que no fuman, es más común ver los que no fuman si sus papás tampoco fuman. ¿Ok? Ahora, ¿cómo utilizo esos datos para hacer un chi cuadrado? Pues recuerde que los chi cuadrados son pruebas de hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestras hipótesis nulas e hipótesis alternas. La hipótesis nula en este caso es un poco diferente porque lo que está examinando este chi cuadrado de dos vías es si hay asociación entre esas dos variables que veo en mi tabla de contingencia. Pues mi hipótesis nula va a ser de que no hay diferencia, de que todo es igual, de que son independientes, de que no hay relación entre esas variables. So, mis variables otra vez, que los padres fumen y que los estudiantes fumen.
Mi hipótesis nula en este caso sería: no hay asociación entre si el estudiante fuma y el estatus de fumador de sus padres. O sea, estas dos variables son independientes. La hipótesis alterna, igual que las otras hipótesis alternas de los chi cuadrados, que lo contrario a lo que dice la hipótesis nula. En este caso, sí hay asociación, sí hay una relación entre si el padre es fumador y si el estudiante va a ser fumador. Simplemente eso, ¿no? La hipótesis nula asume independencia, que no hay relación entre esas variables. Hipótesis alterna sí la va a asumir, que sí hay asociación. Usted obviamente formula esa hipótesis nula y esa hipótesis alterna de acuerdo a lo que le estén diciendo esas variables, pero siempre va a ser hipótesis nula no hay asociación, hipótesis alterna sí la hay. Una vez que establece hipótesis nula, tiene que calcular los valores esperados. Recuerde que los valores esperados son los valores que usted esperaría encontrar si la hipótesis nula es cierta. Usted necesita basarse en lo que dice su hipótesis nula. Para calcular los valores esperados cuando tenemos tablas de contingencia, lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente ecuación. Vamos a tomar el total de la fila por el total de la columna entre el total de toda la tabla. Por eso fue que calculamos nuestros valores totales, ¿verdad? Para las columnas y para las filas. Aquí tenemos los datos de la tabla, los que observamos. Aquí vamos a copiar los valores esperados según nuestra hipótesis nula. Como le dije, usamos esta ecuación. Tomamos el total de la fila. Si queremos calcular cuál sería el valor esperado para los estudiantes que fuman, dado que sus papás, los dos fuman, pues necesitamos tomar el valor de la fila, el total de la fila, que sería 1780, multiplicarlo por 1004, que sería el valor de la columna, y dividirlo entre el total de la tabla, que aquí sería 5375. Y eso, si usted hace el cálculo, le va a dar 332.49, que aquí, si lo comparamos con el observado, es un poco menor. Quizás nos está diciendo que sí hay relación, pero eso hay que verlo, ¿no? Hay que buscar evidencia. Así vamos a hacer lo mismo para cada uno de estos valores. Si quiero el valor de los estudiantes que no fuman, dado que sus papás los dos fuman, 1780 por 4371 entre 5375. Siempre voy a ir a la celda, ¿no? Al espacio que quiero calcular ese valor, y voy a buscar fila, total de columna, entre el total general de todos los datos. Y así lo voy a hacer para cada uno. Aquí yo le puse los valores que daría para cada uno para que usted lo trabaje, ¿verdad? Individual, y se asegure, ¿verdad?, de que llega a esos mismos valores. Siempre es chévere comparar esos valores esperados con lo que usted tiene en los observados. Recuerde que entre más diferentes sean los observados a los esperados, más evidencia usted va a tener de que la hipótesis nula es falsa o que la podemos rechazar. Haga ese ejercicio, ¿verdad? Para que practique cómo es que se calculan los esperados para un chi cuadrado con una tabla de contingencia de 2 vías. Ahora vamos a hacer todo el ejercicio desde el principio. Calcular un chi cuadrado para unos valores comparando dos variables, para ver si hay asociación entre esas dos variables. En este ejercicio nos dicen que la cocaína a corto plazo produce sentimientos de bienestar físico y mental. Es muy posible que con el tiempo, para mantener este efecto de placer, se tenga que tomar la droga con mayor frecuencia y en unas dosis más altas. Los usuarios de cocaína, después de dejar de usar esta droga, se suelen sentir cansados, con sueño y deprimidos. En este estudio tratan de examinar las tasas de éxito en tratamientos de rehabilitación para adictos a la cocaína, siguiendo 3 posibles tratamientos. El primero sería darle un antidepresivo, ya que pues el dejar la droga causa esos sentimientos, no causa esa depresión. Pues uno de los tratamientos es darle un antidepresivo que se llama desipramina. El tratamiento estándar que se usa, que sería darle litio, o un tercer tratamiento que sería un placebo, sería una píldora de azúcar para ver, ¿verdad?, el efecto. Ese sería como el control. Entonces, tenemos los 3 tratamientos.
y tenemos los resultados de éxito de rehabilitación. Por eso le muestran si hubo recaída o no hubo recaída. Al igual que la tabla que vimos al principio, tenemos que una de las variables tiene 3 niveles, los 3 distintos tratamientos, y la segunda variable es si hubo recaída o si no hubo recaída. Y los conteos asociados, ¿no? Cuántas personas que recibieron el tratamiento del antidepresivo no recayeron versus cuántas sí recayeron. Al igual le están calculando los totales para todas las filas y todas las columnas. Y el total general, que serían 74 pacientes que participaron de este estudio. Como esto es una prueba de hipótesis, lo primero que tenemos que hacer es calcular, establecer hipótesis nula y hipótesis alterna. Luego calcular los valores esperados y utilizar esos valores esperados con los observados para calcular el chi cuadrado. Recuerden, hipótesis nula en este caso de este tipo de chi cuadrado es que no va a haber asociación entre las variables. En este caso las variables son el tratamiento y si hubo recaída. Mi hipótesis nula sería no hay asociación entre el tratamiento que se le dio para la rehabilitación de usuarios de cocaína y si los mismos tienen o no tienen una recaída. La hipótesis alterna, lo contrario, que sí hay una asociación entre el tipo de rehabilitación y si fue exitosa, ¿no? Si tienen o no tienen recaída. Tenemos ya nuestros datos observados, que fueron los que colectamos. Tenemos que calcular los esperados. Recuerde, para calcular los esperados, tomo fila por columna entre el total de todos los pacientes, que serían 74. Son lo mismo. Si quiero para litio, que no tuvieron recaída, 26 por 26 entre 74. Y eso me va a dar el número, el conteo esperado para los que tuvieron el tratamiento de litio y no tuvieron recaída. Y aquí le puse los cálculos, ¿verdad? El resultado de esos cálculos. Otra vez, pase por el ejercicio de usted ir haciendo, calculando esos valores esperados para que se acostumbre a cómo calcular esos valores esperados y se le haga más fácil, ¿verdad? En el examen. Esos serían los valores esperados, como le digo. Siempre revise sus esperados con los observados. Aquí vemos diferencias, ¿no? Si usted ve en los esperados hay un menor número de los que obtuvieron el tratamiento del antidepresivo y no recayeron, aquí tenemos un valor más alto en los observados. En cambio, si compara los que sí tuvieron recaída con el antidepresivo, ese valor es más alto en los esperados que los observados y así por el estilo, ¿no? Eso nos da una idea que a lo mejor es significativo, ¿no? Que tenemos suficiente diferencia entre los observados y esperados, pero hay que calcular el chi cuadrado y ver el valor de P para tener la evidencia para decir eso. Se calcula de igual manera el chi cuadrado, observado menos esperado, elevados al cuadrado entre el esperado y se suman. Ahora, recuerde que aquí usted tiene que sumar todas las categorías y usted tiene 3 niveles de tratamiento por 2 posibles resultados de si recayó o no recayó. Tenemos 6, 6, 3 por 2. Usted tiene que hacer ese cálculo de observado menos esperado al cuadrado entre esperado para cada una de esas categorías. Y al final sumarlas todas, que le va a dar un valor de 10.74 o alrededor de 10.74, ¿verdad? Dependiendo de dónde usted redondeó, pero debería estar por ahí. Una vez tiene el valor de 10.74, que sería mi valor de chi cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para ir a la tablita D, necesito también los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad en esta prueba de chi cuadrado? Pues usted va a tomar el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Si vamos a la tabla de observados, tengo el número de filas, que serían 1, 2, 3, menos 1 serían 2, por el número de columnas, que serían 2 menos 1, 1. 2 por 1, 2. Tenemos nuestros grados de libertad, 2 grados de libertad. Tenemos nuestro chi cuadrado, 10.74. ¿Qué nos falta? Ir a la tabla D. Aquí es un poco diferente a la tabla D, pero tienen lo mismo, ¿no? Los grados de libertad y arriba los valores de probabilidad asociados al chi cuadrado.
So, busco en grados de libertad 2 y ahora tengo que buscar dónde cae el 10.74 y empiezo, me muevo a la derecha, a la derecha, a la derecha y el último número que tengo aquí es 10.59, casi 10.60, pero nuestro valor de chi cuadrado es más grande que eso. Eso debería estar pasado, ¿verdad? Este número de 10.597. ¿Qué quiere decir eso? Que el P asociado a ese chi cuadrado es menor a 0.005. Como es un valor de P tan pequeño, podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué podemos concluir? Tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. El tratamiento utilizado durante la rehabilitación de usuarios de cocaína está significativamente relacionado con el hecho de que el usuario tenga o no una recaída. ¿Okay? So, sí hay una asociación entre el tipo de tratamiento y si la persona tuvo o no una recaída. Ustedes podrían ir a esos valores observados y compararlos con, estoy dando aquí un poco para atrás, y compararlos con los esperados. Los que sean más diferentes a los esperados deben ser los que están cargando la fuerza para que ese chi cuadrado sea significativo. En este caso, los más diferentes, ¿verdad? Si usted se la resta de esperado menos observado, van a ser esos que están relacionados con el tratamiento del antidepresivo. So, ese antidepresivo significativamente está cambiando, está haciendo que haya menos recaídas de las que esperaríamos. Menos recaídas de las que esperaríamos 16, solamente tuvimos 10 y el número de las personas que no recayeron es mayor a lo que esperaríamos también. So, definitivamente es una opción, ¿verdad? El tratamiento con un antidepresivo. Entonces, antes de terminar, lo que vamos a hacer es, les voy a dejar este ejercicio para que usted pase por el proceso, ¿no? De usted calcular un chi cuadrado para tablas de contingencia. En este caso, es un estudio de la compañía encuestadora Gallup que se realizó en el 2013 e investigó cómo la manera en que se establece la pregunta en una encuesta afecta las opiniones de estadounidenses sobre el suicidio asistido por un médico. Se realizaron entrevistas telefónicas con una muestra aleatoria de 1.535 adultos. 719 personas escogidas aleatoriamente escucharon la pregunta en el formulario A, que estaba postulada de la siguiente manera: terminar con la vida del paciente por algún medio indoloro. 816 de los encuestados recibió o fue leída la pregunta del formulario B, que decía ayudar al paciente a suicidarse. Lo que queremos ver es, ¿verdad?, la reacción de la gente a esas dos maneras de postular la pregunta. Aquí tienen los resultados, ¿no? Aquí, otra vez, una tabla de contingencia con dos variables categóricas y las estamos examinando la asociación que hay entre una y la otra. La opinión tiene 3 niveles, que permitiría, no tengo opinión. Y en la otra variable tiene 2 niveles. Y aquí los 2 niveles representan las 2 maneras en que se leyó la pregunta: terminar la vida sin dolor o suicidio asistido. Aquí le dan los resultados, usted tiene que calcular todavía aquí algunos totales, pero, ¿verdad?, usted va a pasar por todo ese trabajo y recuerde que para llevar a cabo un chi cuadrado tiene que establecer hipótesis nula, hipótesis alterna, calcular valores esperados, chi cuadrado, grados de libertad. Y una vez tenga todo eso, calcula el valor de P y nos dice, ¿verdad?, cuál es su conclusión. Se puede rechazar la hipótesis nula, no se puede rechazar, etc. Recuerde, esos son los valores observados. A partir de eso es que usted va a hacer este ejercicio de práctica. Y lo vamos a discutir la próxima clase. Si le surge alguna pregunta en el camino, me puede dejar saber, me puede escribir por Remind o enviarme un email.